Bueno, pues entonces vamos hacia el final de nuestra presentación y nos quedan simplemente remarcar algunos trazos de la Universidad de Alcalá de Henares, universidad promovida particularmente por Cardenal Cisneros, y después me gustaría tratar el erasmismo español y quizás luego unas pequeñas pinceladas de la introducción de escritos de Lutero en España y su paulatina revelación y bueno, cómo fueron recibidos sus escritos. Pero primeramente vamos a lo que es la Universidad de Alcalá de Henares y también el erasmismo español, lo que se ha llamado erasmismo español, así como también se conoce luteranismo español por los matices particulares que adquirió. Bien, en cuanto a la Universidad de Alcalá de Henares, quizás una cosa que me parece importante recalcar para quienes se introduzcan en este estudio de lo que es la Reforma en España y el contexto religioso del siglo XVI, es que Alcalá de Henares en realidad era una confluencia de corrientes religiosas. Alcalá de Henares fue fundada y realmente al poco tiempo, para 1509, ya tenía 5 facultades: artes y filosofía, teología, derecho canónico, letras y medicina. Era una universidad prominente que pronto adquirió una popularidad importante. Es, por supuesto, quizás lo más innovador que veremos en un momento fue la enseñanza de las 3 vías, la perspectiva teológica de Tomás de Aquino, de Duns Scoto y de William de Ockham y Gabriel Biel. Pero es importante que entendamos que no toda la universidad fue centro de humanismo, sino que existieron una confluencia de inquietudes religiosas. Por una parte estuvieron las reformas franciscanas. Bueno, permitidme ir un momentito a la pizarra y luego volvemos a esta lista que tengo aquí. La Universidad de Alcalá de Henares, aquí he presentado más o menos 4 sensibilidades, podríamos añadir una quinta, pero de momento lo voy a dejar con 4. En primer lugar, Diego López de Zúñiga fue un erudito llamado por Cardenal Cisneros, invitado para colaborar en la Biblia políglota, o sea, en ese estudio, ese trabajo hacia un texto que hoy llamaríamos crítico de las Escrituras. Ahora, Diego López de Zúñiga fue el que reaccionó violentamente, podríamos decir, con sus escritos contra Erasmo. Era, digamos, el paladín del tradicionalismo católico. Ignacio de Loyola también pasó por allí, probablemente como estudiante de filosofía, no fue, digamos, un graduado como podría serlo Francisco de Osuna, Francisco Ortiz o algunos otros, o Constantino Ponce de la Fuente o algunos de los reformadores españoles que luego fueron predicadores de enseñanzas de la Reforma. Pero eso, por una parte, lo que vemos es una presencia clara de tradicionalismo católico, y es que Cardenal Cisneros realmente representaba una observancia o una llamada hacia una devoción profundamente católica, en el sentido de sacramentos, de ritos, de rezos, de confesionales, de etcétera, etcétera. Ahora bien, tuvo una cátedra de hebreo singular, en el sentido de que conversos enseñaban, conversos católicos, claro, pero enseñaban hebreo. Tenemos una influencia importante. Benito Arias Montano, uno de los últimos conversos en esta época que estamos tratando, hizo un comentario al Cantar de los Cantares, que se dice que existen unas 600 referencias a literatura rabínica. Entonces vemos la presencia de conversos
en la Universidad de Alcalá de Henares. También, por otra parte, vemos la presencia de erasmistas. Juan de Vergara hemos visto que era una persona erasmista. ¿Qué carácter tenía Juan de Vergara? Juan de Vergara fue acusado falsamente. Hay algún libro por ahí que dice que Juan de Vergara era luterano. No, esos rumores, digamos, vienen de Francisca Hernández y de Diego Hernández, que después de ser acusados, ellos dan 2 listas a la Inquisición de personas que están involucradas en una u en otra situación con herejías o con distorsiones de la fe. Y entonces ellos a veces hablan de que uno era un endiosado o un finísimo luterano, o unos calificativos que realmente no tienen consistencia. Las declaraciones de Francisca Hernández y de Diego Hernández no tienen consistencia, no son fiables. Realmente la defensa de Juan de Vergara en su juicio lo presenta con toda claridad con un erasmista. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente quiere decir una persona que tiene cierto grado de criticismo o de infravaloración de la institución jerárquica católica, ¿no? Una persona que está a favor de una reforma de la Iglesia, de unos valores internos. Eso era el erasmismo español. El erasmismo era un enfoque en virtud, era una espiritualidad un tanto afectiva, era también los coloquios de Erasmo, la crítica que Erasmo hace. Y Juan de Vergara realmente, no solamente como un personaje de Alcalá de Henares, sino como enviado de la Universidad de Alcalá a la corte del rey y emperador Carlos V de España, primero de Alemania, es un personaje que dice que la corte estaba llena de libros de Lutero cuando la corte estuvo por Países Bajos, por Alemania. Entonces, es una persona abierta, una persona inteligente, interesada en los clásicos, interesada en el texto bíblico, pero claramente ni se identifica en aficiones espirituales con lo que él llama alumbrados, y de hecho es que da una definición muy interesante en su juicio de lo que es un alumbrado y claramente se desmarca. Pero eso, él es, digamos, un ejemplo, entiendo yo, del erasmismo. Él fue acusado, como digo, por Francisca Hernández y Diego Hernández y fue juzgado por la Inquisición 1530-1532, pero realmente el fiscal Angulo, que fue el fiscal de la mayoría de procesos a los alumbrados, realmente lo que buscaba era imponer el tradicionalismo y romper de una vez por todas ese erasmismo que para personas tradicionalistas como Diego López de Zúñiga o esa rama de cristianismo católico tradicional, ritualista, etcétera, etcétera, pues el erasmismo suponía un poco una amenaza. Diego Gracián de Alderete también era otra persona vinculada a la Universidad de Alcalá, seguidor de Erasmo, en contacto con aquellos erasmistas que estaban en la corte del emperador Carlos. Es importante, tanto en Alcalá de Henares como en la corte del emperador Carlos, realmente había una diversidad de personajes. Así que eso, no nos dejemos llevar por pensar como que todo Alcalá de Henares era humanista. No, había una confluencia de corrientes. Igualmente, por ejemplo, aparece esto, Juan de Valdés. Juan de Valdés no aparece como un estudiante formalmente de teología, pero aparece como estudiante presente en la zona de Alcalá de Henares. Realmente Alcalá de Henares, como vemos, es un centro de confluencia de corrientes religiosas, reformas franciscanas esforzándose por guardar la regla estricta de San Francisco,
Algunos enfatizando la oración vocal, o sea, la recitación de oraciones. La vida se desarrollaba en Alcalá de Henares en un ambiente de austeridad, tanto interna como externa, en referencia a comida, en cuanto a horas de sueño, abstinencia, mortificación corporal, trabajo manual y silencio estricto, así como confinamiento. Enfatizaban los edificios, las iglesias, los objetos sagrados, la celebración de la misa, el llanto continuo por la pasión, o sea, por el aspecto humano del sufrimiento de Cristo, como una forma de evocar devoción por parte de los creyentes. Es verdad que había una oración mental enfocada al autoexamen, pero realmente su centro era el rezo, la recitación. Vemos también en lo que es las corrientes religiosas, el amor puro de Alonso de Madrid, expresiones más claras de devoción que quizás encuadraríamos como anticipos o primeros pasos hacia el misticismo español. Hablamos también de el paso de Ignacio de Loyola y también un fuerte interés por el texto bíblico. En segundo lugar, como hemos dicho, la Universidad de Alcalá de Henares, es importante que tengamos en mente estas tres perspectivas teológicas, lo que es la perspectiva de Tomás de Aquino, lo que es de Duns Scoto y lo que es el nominalismo. Por una parte, el tomismo, o sea, la perspectiva de Tomás de Aquino, lo que entendía es que una de las frases que lo caracterizaba es «a Dios por la razón». Entendía que la razón era una vía de conocimiento de Dios. Según la perspectiva aristoteliana, entendía que la fe debía ser razonable y la teología se podía no solo esclarecer, sino profundizar o extender por la razón. El propósito era formular todas las preguntas y respuestas posibles sobre un tema, de ahí el concepto de suma teológica. La razón humana para buscar, acercarse y conocer a Dios no estaba limitada o distorsionada por el pecado, según Tomás de Aquino. Entonces la teología de Tomás de Aquino. Claro ejemplo del escolasticismo, de una especulación abstracta y lógica, filosófica, tratando de demostrar la fe cristiana. Otra cuestión es el escotismo, la perspectiva de Duns Scoto, 1266, murió 1308. Realmente él también fue un escolástico, él también otorga a la razón un lugar importante. Quizás la diferencia es que Scoto vio en la perspectiva de Tomás de Aquino una innovación, y entonces muchos franciscanos e incluso dominicos reaccionaron en contra del tomismo. Los franciscanos no eran tanto hacia una teología tan especulativa, sino era más por el ejercicio de la devoción, por el ejercicio de la búsqueda de la piedad. Entonces, a diferencia de la perspectiva de Tomás de Aquino, Scoto lo que hace es una reinterpretación de la filosofía de Aristóteles aplicada a la teología. Es un escolasticismo que no se inspira en Tomás de Aquino, sino más bien en Agustín y Avicena. Scoto se enfocaba en Dios como un ser infinito, más allá de lo que simplemente era una causa de la creación. Mantenía que el ser humano poseía entendimiento para conocer de forma natural lo que es el ser y el ser infinito. La existencia de Dios era demostrable a priori y no solamente a posteriori, como quizás era la tendencia de Tomás de Aquino.
Escoto defiende la posibilidad del presente. Todo, incluso el orden moral, podía haber sido de otra manera. Si es así, es porque Dios lo ha querido y así Dios lo ha escogido, y no necesariamente porque lo compruebe la razón. Esto subraya en Escoto la voluntad sobre el entendimiento. Ahora bien, William de Ockham y el nominalismo trae unos elementos que entiendo son interesantes, tanto para las corrientes espirituales que surgieron en Alcalá de Henares, por supuesto que confluían allí, como también es interesante Martín Lutero y la influencia que pudo tener el nominalismo y Gabriel Biel en su pensamiento acerca de la escritura y la teología. El nominalismo fue una perspectiva teológica en auge en España desde 1508, cuando realmente la Universidad de Alcalá de Henares tiene cierto apogeo ya con 7 facultades, hasta 1530. Es significativo que el nominalismo, William de Ockham, refiere a la Escritura como autoridad, aunque es verdad que también refiere a la Iglesia como autoridad. Pero el referirse a la Escritura y no necesariamente a la razón, el nominalismo devalúa la razón humana frente a la sabiduría superior de Dios. En cuanto a la espiritualidad, el nominalismo se enfoca en la voluntad, resultando en un énfasis afectivo del cristiano que desea acercarse a Dios y que experimenta una comunión o una relación con Dios en su expresión religiosa, vamos a decir. El nominalismo enfatiza el poder soberano de Dios. Se centra en Dios y en su benevolencia, Dios que da de amor y de gracia, y por lo tanto el individuo debe acercarse a Dios con un amor igualmente puro y desinteresado. Es interesante ver eso, la presencia de personas como Francisco de Osuna, que salió de Alcalá de Henares y demás. Nominalismo también, una característica de ello es el énfasis en la gracia y en la justificación. Otra cosa es cómo lo definan o cómo lo apliquen, pero incluso el tercer abecedario espiritual de Francisco de Osuna menciona la justificación como un objetivo a buscar por parte del cristiano. No entra en una reflexión teológica, pero vaya, creo que es bastante interesante. El resultado del nominalismo y su presencia en la Universidad de Alcalá de Henares lo que hace es dar la posibilidad a un pensamiento menos escolástico, menos basado en la filosofía, menos basado en la razón y más bíblico, más personal, aunque todavía sigue siendo católico. Melquiades Andrés habla de una teología positiva, a diferencia de una teología especulativa o filosófica, más enfocada en una reflexión de la enseñanza bíblica. La tendencia de amar a Dios por ese don de amor que Dios había dado es algo que podemos ver entre los franciscanos como Alonso de Madrid o Francisco de Osuna, hemos dicho, igualmente Bernardino de Laredo y Juan de Cazalla. Es interesante esa búsqueda de amar a Dios con un amor supremo, no dividido, sino claramente entregado a Dios. La enseñanza del nominalismo reflejaba un espíritu de modernidad, de apertura, de progresivismo y búsqueda de la verdad. Importante. Quizás entre los personajes que he mencionado antes, creo que lo he mencionado con anterioridad, pero dejadme resaltar esa apertura de Juan de Vergara,
que cuando es juzgado, está preso, y le dicen que han encontrado unos libros de Lutero, de Colampadio, registran su biblioteca y lo encuentran. Y entonces él dice que no, que Bernardino Tobar, su hermanastro, los ha conseguido. Resulta que Diego del Castillo, que se comunicaba con Amberes, pues traía libros innovadores, sin considerar, dice Juan de Vergara y Bernardino Tobar, sin considerar si eran herejes o no. Bueno, esto nos hace pensar acerca de, primero, la búsqueda de algunas personas con más apertura de mentes, y en segundo lugar, la pregunta que nos haremos será cómo eran leídos los escritos de Lutero. Curiosamente, Juan de Valdés, por ejemplo, cuando él publica su Diálogo de Doctrina Cristiana, que es una especie, vamos a decir, de catecismo, él utiliza un diálogo de Erasmo, Inquisitio de Fide, y utiliza también un comentario a los 10 mandamientos de Lutero. Y luego, en el 75% resto de ese escrito, expresa él sus propias opiniones. Pero lo curioso es, primero, qué libros utiliza Valdés de Lutero, y segundo, cómo lee Valdés a Lutero. Igual lo miraremos luego más adelante. Pues esto es la variedad, la confluencia de ese centro universitario que vemos en Alcalá de Henares. Bien, dejadme tratar el erasmismo español, como se ha denominado. ¿Y por qué se habla de erasmismo español? Pues se habla de erasmismo español porque Erasmo tuvo unas características en sus escritos. Claro que sí que era un humanista, claro que sí que era un hombre interesado por el texto del Nuevo Testamento, claro que sí que Erasmo fue impresionado por Pablo, sus escritos y su enfoque en la virtud por encima, no excluyendo las ceremonias externas, pero también Erasmo tenía unas críticas ácidas, cortantes hacia lo que era la Iglesia de su tiempo. Entonces, ¿cómo fue el erasmismo en la influencia que tuvo en España? Es curioso que se señala a Pedro Martínez de Osma como, según Marcelino Menéndez Pelayo, comillas, el primer protestante español. Menéndez Pelayo habla de Pedro Martínez de Osma como, comillas, una voz perdida de los wyclefitas y husitas. Pero realmente, simplemente Pedro Martínez de Osma lo que fue es una reacción hacia el escolasticismo y la teología abstracta y especulativa que estaba en los seguidores de Tomás de Aquino entonces. Su libro de Confesiones fue condenado en Zaragoza en 1478 y bueno, ahí se quedó su influencia. Como he dicho antes, yo defiendo que el humanismo en las cortes de Juan II, rey de Castilla, y en otros centros de cortes de nobles, está presente desde 1420. Pero, ¿qué es lo que se ha llamado el erasmismo español? Hablamos de un periodo histórico entre 1512-1516, cuando aparecen los primeros escritos traducidos de Erasmo, y hablamos hasta el 1532, que es cuando Juan de Vergara es juzgado y de alguna manera con él prácticamente se hiere de muerte al erasmismo, a la influencia de Erasmo en España. Más concretamente, aquí tengo una pequeña lista que nos puede dar unos trazos de ese periodo y los personajes o los entornos que trataron esta influencia de Erasmo. Vemos en un principio, por ejemplo, el abad de Usillos, 1516, que recomienda a Cisneros que invite a Erasmo
para la políglota, para este estudio crítico del texto de las Escrituras. Ese mismo año 1516 aparece una traducción de El Sermón del Niño Jesús, un pequeño tratadito pero muy interesante acerca de que en el creyente lo que debe haber es un nacimiento y un crecimiento de Jesús. Es interesante, pero no olvidemos, dentro de unos esquemas católicos, luego concretaremos un poco más. Entonces, cuando es invitado por el abad de Usillos, al abad de Usillos le dice a Cisneros que lo invite, es cuando desde ese momento enseguida Diego López de Zúñiga, que había sido también invitado a Alcalá por Cisneros, se pronuncia en contra de Erasmo y existe una diatriba interesante y contundente entre el tradicionalismo, vamos a decir franciscano, y por otra parte Erasmo. Eso de que Erasmo había escrito Monacatus non est pietas, eso quiere decir que la piedad no es la condición de monje. Eso es algo que fue una espina que desató ese debate y diferencia. Tenemos que Alfonso de Valdés, hermano de Juan de Valdés, secretario de Carlos V, seguidor de Erasmo, acompañaba a la corte real. Igualmente hemos dicho, Juan de Vergara, enviado por la Universidad de Alcalá, acompañaba a la corte imperial por Flandes y Alemania. Por el tiempo cuando la corte viaja por el norte, 1520 a 1522, se encontraron personajes como Juan Luis Vives, Fernando Colón, que residían en Flandes y eran seguidores de Erasmo. Desde el extranjero, esos miembros de la corte podían considerar las propuestas de Erasmo sin la presión del tradicionalismo español. Sancho Carranza de Miranda, hermano de Bartolomé de Carranza, escribía sus anotaciones, sus diferencias con Erasmo, con un prólogo dedicado al, comillas, pacificador, fin de comillas, Juan de Vergara, que Juan de Vergara intentaba ser amigo de Diego López de Zúñiga y luego ser amigo igualmente de Erasmo. 1520, algo interesante es que Alfonso de Valdés escribe a Pedro Mártir de Anguiera acerca de lo que está sucediendo, le escribe acerca de la dieta de Worms, de Lutero, y escribe acerca de Lutero como eso, un fraile encolerizado llevado por el orgullo. Es muy interesante porque pese a esa mala propaganda de una persona bien intencionada, porque Alfonso de Valdés no es que tuviera nada en contra de Lutero, entonces realmente no se conocía tanto de Lutero. Fue en 1524, con la escritura de Libero Arbitrio de Erasmo de Rotterdam, cuando realmente se comienza una división teológica de lo que es el Libero Arbitrio y el Servo Arbitrio de la Reforma, y empieza teológicamente a fijarse lo que es la convicción, la enseñanza protestante en diferencia, en disidencia a la enseñanza católica. Bueno, entonces, en 1522, Juan de Vergara escribe a Juan Luis Vives en Flandes, le dice que la admiración que Erasmo despertaba en España era sorprendente. 1524, Erasmo recibe noticias de la corte de que un grupo escogido de esa corte le seguía y un grupo escogido de personas aún desde España. 1520 también, la obra de Erasmo, Querela Pacis, Guerra de la Paz, es traducida y publicada, es bien recibida, y Erasmo recibe una constancia de que ha sido bien recibida. Para finales de 1524, Carlos V vuelve a Madrid y se publican y son buscadas y leídas las paráfrasis de Erasmo de los Evangelios y las Epístolas. Algunos reforzaron la influencia de Erasmo en Castilla, aún con la contención de Diego López de Zúñiga. 1523, Alfonso Fonseca fue nombrado arzobispo de Toledo.
una persona sensible a esta reforma, este cambio, estas aspiraciones que Erasmo traía. Llamó a Juan de Vergara para que fuese su secretario. Fonseca era seguidor de Erasmo y bajo la supervisión de Fonseca, Miguel de Eguía, un personaje curioso de estudiar, publicó un número de obras de Erasmo. En esas obras que publicaba Miguel de Eguía incluía dedicatorias a Fonseca, al emperador, así como una carta del emperador con cierto reconocimiento hacia Erasmo. Eguía también, buscando satisfacer las dudas de algunos tradicionalistas, publica De Libero Arbitrio, vindicando la ortodoxia de Erasmo. Por otra parte, los coloquios o la Moria, obras más críticas de Erasmo hacia la jerarquía eclesiástica, no fueron publicados. Y esto es un trazo de esa influencia de Erasmo en España, que los erasmistas españoles eran mucho más moderados, mucho más cuidadosos de no ofender al tradicionalismo católico. Marcel Batallón, un importante hispanista, agrupa todas las inquietudes religiosas de ese momento y habla de religiones del espíritu. Pero vaya, como hemos visto, los alumbrados, los conversos, franciscanos, beguinos, hay diferentes características muy valiosas y a veces muy diferentes y claramente y explícitamente contrapuestas unas con otras. Como he mencionado antes, creo, fue Bachiller Olivares que indica que por 1524 en el área de Castilla, hablando de Guadalajara y hablando de esos círculos de conversos que luego fueron acusados de alumbradismo, dice que Juan de Cazalla introdujo la enseñanza de Erasmo en Castilla y en Pastrana en particular. ¿Qué es lo que hacía Juan de Cazalla? ¿Por qué fue acusado de introducir Erasmo? Dos cosas que son interesantes. Una, que defendía que los evangelios eran mandamientos y no solamente consejos. Esto parece que era erasmista. Eso se entendió derivado del Enquiridión o Manual del Caballero Cristiano, un escrito muy interesante para leer, pero claramente católico. Se traduciría al castellano este libro, el Enquiridión, en 1526. Otra característica de que Juan de Cazalla era erasmista es que leía el Nuevo Testamento en griego en sus reuniones, y otros alumbrados lo denostaban, lo rechazaban, diciendo que lo hacía para satisfacerse a sí mismo y no buscando la edificación de los oyentes, porque claro, los demás no sabían leer griego. Un punto importante en el erasmismo español y la influencia de Erasmo en España es la traducción en 1526 del Enquiridión. Fray García de Loyasa, un personaje tradicionalista, un año antes de su publicación, se alarmaba de que ese manual del caballero cristiano fuese a disposición de todas las manos, de todos los ojos, que pudiera ser leído por la gente común. La traducción fue hecha por Alonso Fernández de Madrid, arcediano de Alcor. Es, igual que es arzobispo, pues diácono principal de Alcor. Alonso había sido enseñado curiosamente por el converso Hernando de Talavera. Por allá por el 1524, Alonso había adquirido una notable fama como predicador en Palencia. Luis Coronel, miembro de la Corte Real, cuando se alarmaron por la publicación incipiente de el Enquiridión, defendió la publicación de la traducción de Alonso. Coronel era secretario del inquisidor general don Alonso Manrique. Coronel obtuvo la sanción, la aprobación del inquisidor general Alonso Manrique, un personaje que, aunque estaba en la misma Inquisición, pero era sensible a esa necesidad de reforma en la Iglesia. Y el libro finalmente se publicó en 1526.
Ese mismo año se tuvo que hacer una segunda edición, la cual incluía una dedicatoria al inquisidor Manrique. 1527, Juan Maldonado, sacerdote inclinado al humanismo en Burgos, escribe a Erasmo diciéndole que hay diferentes reacciones hacia sus escritos. Hay hombres educados humanistas y otros legos que no están formados en su educación, pero ambos cantaban en alto sus méritos. Por otra parte, escolásticos y frailes maquinaban contra él. Juan de Vergara dice que hay notables excepciones de aquellas personas que siguen a Erasmo. Sancho Carranza, por ejemplo, cambia su crítica moderada a Erasmo por encomios. Alonso Ruiz de Virués defendía a Erasmo frente al dominico Fray Pedro de Vitoria, que había denostado aún que denostaría el diálogo de doctrina cristiana de Juan de Valdés en 1529. Pronto en España, por eso, el tradicionalismo asociaba el erasmismo con Lutero. En el juicio contra Diego de Uceda, que fue arrestado por por expresar cosas como que los evangelios eran mandamientos y no meros consejos, fue arrestado en 1528 y acusado de luteranismo por esas tesis. Es curioso porque realmente eso le ponían el término de luterano, aunque realmente lo que estaba reproduciendo era enseñanzas de Erasmo, y estamos hablando de 1528. Esto nos hablará de el proceso que tomó conocer a Lutero como tal en España. La victoria de Pavía de Carlos V animó las expectativas de cambio y reforma en la Iglesia. El erasmismo español, los conversos que estaban en la corte de Carlos V, cuando obtuvo esta victoria en Pavía, esta batalla vencida, que hablaban como una victoria milagrosa, entonces el mesianismo que existía con Cisneros, después de la batalla de Orán, 1509, ahora parecía que se había transformado en la expectativa de una reforma de la Iglesia, y los erasmistas esperaban un concilio donde se hiciera o se iniciara esta reforma, y esperaban que el emperador Carlos fuera una figura importante, impulsora de esta renovación. Ahora bien, 1527 sucede el saqueo de Roma, que fue una primera traba importante a lo que es el erasmismo español. Ahí las tropas saquearon Roma un poco en el descontrol de Carlos, y entonces fue un varapalo a la creciente influencia erasmiana. Dio al tradicionalismo fuerzas y argumentos en contra de esa tendencia. Se reunió una conferencia en Valladolid, una conferencia que no alcanzó ninguna conclusión, pero que de alguna manera forzó a los seguidores de Erasmo a ser, si cabe, aún un poco más moderados, a guardarse de los excesos. Incluso hubieron varios que pidieron a Erasmo, o bien que escribiese una apología en general, que se excusara de sus críticas tan cortantes en contra de la jerarquía de la Iglesia o de una perspectiva tradicional de la Iglesia. Alfonso de Valdés, por ejemplo, escribe a Erasmo para que corrigiera posibles errores, para evitar escándalos a personas que no tenían discernimiento. De esa manera, decía Alfonso de Valdés, sus obras serían inmortales. Esa moderación, pues, es parte de ese erasmismo español. Permitidme algunas características de la influencia de Erasmo.
A favor de Erasmo, cabe resaltar su exaltación de la sabiduría divina sobre la razón humana. Igualmente, su invocación a la gracia de Dios y la iluminación del Espíritu para acercarse a Dios, para crecer espiritualmente y entender las cosas de Dios. El tratado o el libro de Libero Arbitrio, o cuando Erasmo en Paraclesis habla sobre la iluminación, la necesaria iluminación del Espíritu para entender la Escritura, son aspectos espirituales que están ahí. La única cuestión es que están expresadas en un marco católico, como veremos a continuación. Cabe señalar también esa perspectiva paulina de lo que es virtud, hablando de una virtud interior, una paz en contra del ritualismo frío y, por supuesto, en contra de la guerra y de la corrupción jerárquica. Ahora bien, la antropología de Erasmo es claramente católica, contraria a la enseñanza bíblica y de la Reforma, entendiendo que después del bautismo la persona es capaz y aún tiene en sí una nobleza interior que Dios le ha dado, que si escucha a lo bueno que hay en él y lo sigue, entonces se incrementa hacia la imagen de Dios. Según Erasmo, la gracia de Dios viene a posteriori, después de que el hombre escoge para bien. La gracia de Dios entonces es como un premio, es como un fruto de haber escogido lo correcto. Y en eso, por supuesto, refleja la perspectiva católica. Sí, Erasmo se enfoca en la piedad interior, pero también aprueba y sanciona los sacramentos y ceremonias. La soteriología de Erasmo claramente es católica. Entiende que la gracia es consecuencia de la elección humana. Defiende un sinergismo, quiere decir que la salvación es obrada por la voluntad humana y la voluntad de Dios o la gracia de Dios que viene. Y la salvación, digamos, es fruto del desarrollo espiritual, del crecimiento de ese Jesús en nosotros, de esa imagen de Dios en nosotros. Realmente la teología pastoral o lo pastoral es soteriológico. Para nosotros no, para nosotros la salvación es por la fe y la pastoral es el desarrollo de una persona en Cristo. Pero para Erasmo no, Erasmo piensa eso, que la salvación es la consecuencia de haber vencido, de haber prevalecido, de haber obedecido a esa gracia de Dios. Es de señalar también que en el Enquiridión y en la Paraclesis, la traducción de Arcediano de Alcor, modera algunas afirmaciones de Erasmo y otras las hace más afectivas. De hecho, es que hay un punto particular en nuestra Biblia, Reina Valera, cuando dice en 2 de Corintios, hablo de memoria, perdonadme si me equivoco, cuando dice, creo que es en el capítulo 5, que dice Pablo, y nosotros somos siervos por amor de Jesús. Es curioso que en griego esa palabra amor no existe. Yo me he preguntado a veces, en algunos puntos de nuestra versión Reina Valera, a la hora de por qué aparece ese amor ahí, una de las preguntas que me hago es si es fruto de esa influencia, de esa espiritualidad afectiva que estaba en el erasmismo español y en los círculos de inquietud religiosa en España del momento. Este es el erasmismo, en un sentido loable, que habla de la gracia de Dios, de la obra del Espíritu Santo. Está muy bien, pero de una espiritualidad afectiva, claro que sí, pero siempre en un marco católico, de salvación por obras, de el hombre siendo capaz de escoger para bien, una teología que realmente totalmente diferente
a lo que es la perspectiva reformada. Entonces, cuando hablamos de erasmismo español, está bien, fue noble, fomentó, digamos, una perspectiva alternativa, pero no podemos decir, como dice Marcel Batallón, como que los reformados españoles eran poco más que unos erasmistas. No, no. La enseñanza de la Reforma y aún la enseñanza de Juan de Valdés, que no se identifica plenamente con la Reforma, pero claramente parte de una antropología que confiesa que el hombre está perdido y es solo la gracia de Dios la que puede llegar a él y salvarle. Pues muy bien, terminamos entonces con la presentación de las diferentes corrientes religiosas que fueron el caldo de cultivo donde aparecen luego las influencias de los escritos de Lutero y enseñanzas de la Reforma. Queremos tratar unas pequeñas pinceladas sobre lo que Longhurst, un escritor, ha hablado y ha dejado en el campo de los escritos sobre el luteranismo en España, el fantasma de Lutero o el espíritu de Lutero. Y lo que quiere decir con eso es que encontramos el nombre de Lutero y referencias a Lutero en esos años, pero realmente no llegamos a identificar sus características hasta más tarde. O sea, al principio la imagen de Lutero es un poco como un fantasma que parece que está ahí, pero en realidad no se puede tocar o se puede constatar por sus enseñanzas. Bien, en primer lugar, hemos de entender esto, que cuando aparece el nombre de Lutero, no siempre se identifican con claridad sus enseñanzas. Un ejemplo es el edicto contra los alumbrados de Toledo, que en 4 de sus artículos menciona a Lutero y, sin embargo, ninguna de las cosas que menciona tiene relevancia en lo que diríamos la enseñanza de Lutero. Y hablamos que el edicto de Toledo es 1525, 1520 es cuando Lutero es condenado por Leo X en la bula Exsurge Domine. Entonces ya en un sentido habría habido tiempo, pero hemos de tener en cuenta la ignorancia del clero y que no se conocía, no había una comunicación tan fluida de enseñanzas, un conocimiento de las diferentes perspectivas. Bien, hablando de esa presencia de Lutero, que al principio parece como un fantasma, quiero trazar algunas fechas que marcan ese desarrollo. En primer lugar, 1519, el impresor Froben, Países Bajos, habla de 600 ejemplares, libritos enviados de Lutero a España, supuestamente favorecidos por los conversos de Amberes. 1520 ya hemos referido a Alfonso de Valdés hablando a Pedro Mártir de Anguiera acerca de este fraile Lutero que está con una actitud que él cuestiona. Y de alguna manera, si nos ponemos en su lugar, Martín Lutero tuvo que ser una persona tan temperamental que no es raro que despertara en algunos ciertas reticencias o ciertas reservas. Pero esto es importante señalar, porque mientras que el concepto popular parecía que denostaba a Martín Lutero por un carácter agresivo, arrogante o lo que fuese, en realidad habían personas, y Juan de Valdés es una de ellas, que leía a Lutero con otros ojos y lo leía buscando una fe más pura, más acorde a lo que debía ser según las Escrituras. Bien, una venida evidente de libros de Lutero a España fue por la corte de Carlos V en Flandes y Alemania. Juan de Vergara, en su proceso, creo que lo he mencionado, refiere que, comillas, la corte estaba llena de libros de Lutero.
Ahora, estos escritos quizás podían ser La cautividad babilónica, Libertad cristiana, Comentario a los 10 mandamientos, Comentario al Padre Nuestro. Algunas de sus obras realmente no son tan directamente en oposición contra la Iglesia Católica, sino simplemente es su expresión, su enseñanza sobre Salmos, sobre Gálatas o sobre los 10 mandamientos, la oración del Señor, etcétera, etcétera. Una fuente de conocimiento de Lutero para la corte también sería la bula Exsurge Domine, que aunque realmente distorsiona y no analiza en profundidad para nada la enseñanza de Lutero, pero probablemente algunas personas esta era la información que tenían de la enseñanza de Lutero. Vemos que en 1523, tanto en San Sebastián como en Valencia, como Aragón, se interceptan envíos de libros de Lutero. El Papa Adrián IV promulga cargas, edictos y quemas de libros desde 1521, confirmando que una porción de esa literatura había llegado a manos de estudiantes, universitarios. Recordemos que Juan de Vergara en su biblioteca en Alcalá de Henares tenía algunos libros tanto de Lutero como de Colampadio. Había llegado a manos del clero y otras gentes. En 1525, 3 barcos son interceptados con literatura luterana en Granada, causando un problema diplomático entre Carlos V y el embajador de Venecia. 1524, interesante, se evidencia o se refiere a unos predicadores luteranos por las declaraciones de Blaise Steve, un alemán condenado en Valencia. 1524, el juicio contra Hugo Celso, una breve referencia de que se encontró con un monje franciscano en un lugar entre Zaragoza e Igualada, y ese monje convertido al luteranismo le persuade a Celso a romper sus votos monásticos y casarse. Ahora bien, los excesos de Celso se extienden más allá a una influencia luterana. Realmente no hay una evidencia clara de las enseñanzas de Lutero en Celso, pero lo que sí hay quizás es una evidencia de esos predicadores en un lugar entre Zaragoza e Igualada. 1526, la bula de Clemente expresa, el Papa Clemente, entendemos, expresa la autorización de absolver a quienes hayan aceptado el luteranismo y se hayan arrepentido. Eso es curioso y otra vez una evidencia de que los escritos de Lutero habían llegado y habían sido aceptados. 1527 se identifica en Galicia, comillas, algunos que mantienen la opinión reprobada de Lutero, haciendo burla de quienes hacen la peregrinación a Santiago. Qué interesante, qué interesante. La desvirtuación o desenmascaramiento de lo que era algo arraigado en España, que es esas tradiciones y ese milagrismo que arranca desde la Reconquista. En 1529-1530 tenemos un juicio a Cornelio, un joven pintor flamenco, que aquí sí que vemos algunos trazos ya más claros. Cornelio les decía que no había purgatorio, que las misas por los muertos eran una broma, que no había necesidad de confesión, que el Papa era un ladrón, que Lutero había desenmascarado a cardenales y eruditos cuando debatió con ellos. Entonces esto nos habla un poquito más, pero eso, un joven pintor flamenco cuya influencia probablemente pues era más abierta y venía con una claridad de otras zonas que no estaba tanto en España. 1529, creo que es una muestra interesante. Juan de Valdés, a la hora de escribir su diálogo de doctrina, primero, como hemos dicho, utiliza un diálogo de Erasmo, donde Erasmo realmente emula o dramatiza una conversación con Lutero para defender que Lutero
en lo central cree en el cristianismo, ¿no? Y que son diferencias que no exigirían su excomunión. Y Juan de Valdés utiliza ese diálogo quizás para vindicar su propia legitimidad, para ofrecer una alternativa de espiritualidad. Es interesante que después de utilizar el diálogo de Erasmo, donde Lutero está implícito, utiliza el comentario a los 10 mandamientos de Lutero con ciertas salvedades y también utiliza el comentario a la oración del Señor, curiosamente, en lugar de utilizar comentario a la oración del Señor de Erasmo, que lo hubiera hecho, y como algunos defendían en el pasado que Juan de Valdés era un erasmista, pues hubiera hecho eso. Sin embargo, realmente Juan de Valdés, yo entiendo que tenía más un corazón de la espiritualidad de Pedro Ruiz de Alcaraz, del abandono a la gracia de Dios, y por eso abrazó con más facilidad no solo la inclinación de Lutero, sino el lenguaje teológico de la justificación por la fe y aún la predestinación de las enseñanzas reformadas. Hay algunos que dicen que el conocimiento de Lutero venía dado por escritos como Jaime de Olesa, Cipriano Benet o Diego de Muros, pero realmente esos escritos de Lutero en España apilaban descalificativos y reproches, no describían las enseñanzas de Lutero. Entonces, como conclusión a esta presencia de Lutero y una gradual, diríamos, revelación de las enseñanzas de Lutero en España, lo que hemos de ver es que en medio de descalificaciones, en medio de estos autores como Jaime de Olesa o Cipriano Benet, habían otros que realmente buscaban a Dios, como Juan de Valdés, y que encontraron en las enseñanzas de Lutero no a un monje arrogante, lleno de beligerancia, sino encontraron unas enseñanzas más bíblicas que respondían a lo que ellos estaban buscando. Muy bien, pues ya sin más, quiero terminar con algunas conclusiones. Primero, constatamos conclusiones de todo lo que hemos tratado, de este contexto religioso previo a los reformadores antiguos españoles. Primero, constatamos la diversidad de corrientes religiosas. No se puede recurrir a lo fácil de decir, pues tales eran, digamos, evangélicos y tales católicos. No, una pluralidad de iniciativas, como dice Laura de Giordano, un laboratorio, como dicen otros autores, una efervescencia, y como dirían también otros autores, unos fermentos que con nuevas influencias pues dieron lugar claramente al final a un protestantismo español. Segundo, constatamos la realidad de una espiritualidad conversa. Es curioso que algunos católicos rechazan esta idea diciendo que era una espiritualidad católica. No. La Iglesia católica de entonces era profundamente ritualista, profundamente externa, sacramentalista, y el paulicismo español, la piedad afectiva, la búsqueda de valores internos del corazón, el énfasis en la iluminación, la aplicación del sacrificio de Cristo al alma de la persona, son rasgos particularmente de conversos. El enfoque sobre el texto bíblico, la piedad austera, incluso la teología positiva y no tanto especulativa como el escolasticismo o el tomismo. Tercero, constatamos el carácter católico de algunas iniciativas que podríamos decir nobles, tanto en el campo de los conversos como los humanistas, como el misticismo español. Por supuesto que sale de mi periodo Teresa de Ávila o Juan de la Cruz, pero al igual que Francisco de Osuna, al igual que Alonso de Madrid, al igual que otros místicos, está bien sus aspiraciones, pero hemos de reconocer que sus expresiones se encuadran dentro de unos esquemas de salvación, de antropología, católicos, con toda claridad. Constatamos
una espiritualidad que se inclina a la iluminación espiritual, a la gracia, a rendirse al Señor como un elemento autóctono español y favorecedor de la recepción de la enseñanza de Lutero. Entonces, es estéril el debate de si España era capaz de generar una heterodoxia por sí mismo. Por supuesto que había una presión romana, lo hemos dicho desde el principio, que en lugar de fragmentar el poder como ocurría en otras partes de Europa, centralizó el poder y lo consolidó en la Iglesia, ejerciendo una presión tremenda sobre cualquier disidencia. Es verdad que la Inquisición presionó cruelmente cualquier iniciativa por una alternativa cristiana, pero aún así hemos de reconocer, valorar, analizar y definir esas iniciativas autóctonas que buscaban a Dios desde sus perspectivas y según sus capacidades. Por último lugar, constatamos la variedad de confluencias religiosas en la Universidad de Alcalá y aún dentro del humanismo cristiano. Entonces, entendamos cuando hablamos de la Universidad de Alcalá, cuando hablamos del humanismo cristiano, del erasmismo cristiano, entendamos que es importante analizar quién escribe. No es lo mismo Alonso de Virués, que editó y publicó los coloquios de Erasmus con una explicación moderada al principio de cada uno, no es lo mismo que Juan de Vergara, no es lo mismo que algunos otros humanistas. Cada uno tiene su personalidad y tendrá su valor. Pues nada, que el Señor os quiera bendecir. Ha sido un placer compartir este tiempo y espero que ahora, con este trasfondo, la consideración de los reformadores antiguos españoles pues adquieran un color un poco más profundo, adquieran una versatilidad y un interés mayor. Muchas gracias.